Hola, buenas tardes, maestra y compañeros. El día de hoy mi equipo y yo les venimos a presentar el tema de transiciones democráticas y alternancias en el poder. Alternancia política y transición a la democracia son dos conceptos y dos procesos diferentes que suelen concebirse como si fueran sinónimos o iguales, pero la realidad es que no lo son. Que suelen concebirse como si fueran sinónimos o iguales, pero la realidad es que no lo son. Por alternancia política debe entenderse el cambio o la sustitución de un grupo gobernante por otro cuando procede de un partido político distinto al que gobernaba, y ese proceso es producto de un avance electoral competido. En cambio, por transición a la democracia se entiende el puente que se cruza para pasar de un régimen autoritario hacia uno democrático. Implica llegar a un nuevo pacto fundacional y en el trayecto se van construyendo nuevas leyes, nuevas instituciones, nuevas formas de actores políticos. La transición concluye una vez que se ha logrado la consolidación democrática en que los actores políticos están satisfechos con la nueva estructura económica y con la superestructura jurídico-política, siempre y cuando brinden condiciones de gobernabilidad, equidad, justicia y desarrollo. Uno de los avances más significativos que ha tenido México en el proceso de transición a la democracia se considera inicia en 1977 con la reforma política y electoral de ese año, que se ha dado alteración política. Este proceso fue de abajo hacia arriba y de la periferia al centro, ya que se inició en las presidencias municipales y continuó a las gobernaturas, por primera vez en 1989 en Baja California, y prosperó a nivel presidencial en dos ocasiones, la primera en el año 2000 y la segunda en 2012. El poder legislativo consistió en que a partir de 1979 se fue incrementando el número de legisladores de oposición al partido gobernante, hasta que éste dejó de ser autoritario. A partir de 1997 se presenta claramente en México un sistema tripartidista, conforme el PRI, el Partido Acción Nacional PAN y el Partido de Revolución Democrática PRD, aunque hay además otros partidos emergentes pero todavía minoritarios. La realización de elecciones limpias y la alternancia política parecían ser la solución a los problemas y un camino seguro hacia la democracia liberal. Pero no fue así, pues hacía falta garantizar condiciones adecuadas de gobernabilidad, es decir, gobernar con eficiencia y con eficacia, además de garantizar una real y efectiva reforma del Estado. Aspectos de la mayor relevancia, aunque a efecto de no distraer del tema central de esta La investigación, alternancia no se política como abordan parte en de la esta etapa. transición a la democracia. El valor fundamental de la alternancia política es que no solo cambien las personas o los partidos en el poder, sino que hay un cambio positivo en el funcionamiento de las instituciones de una democracia representativa. No es solo un cambio de individuos, programas o ideologías, sino una modificación en la distribución del poder acompañado de una introducción de controles institucionales a la discreción gubernamental. Generar incentivos para hacer políticas públicas más eficientes y equitativas. Incitar a los políticos más efectiva los intereses de sus representantes y contribuir a disminuir la incertidumbre asociada a cualquier proceso de transición. Para hacer posible los primeros gobiernos de alternancia en México, fue indispensable garantizar que hubiera condiciones para que estos gobiernos fueran electos democráticamente mediante procedimientos limpios y equitativos. Hubo que recorrer un largo camino con el fin de tener reglas electorales que permitieran una competencia real y transparente, que ya no fuera el propio gobierno el que se encargara de la organización y calificación de las elecciones, cortar el flujo de recursos públicos hacia el partido gobernante y distribuirlos equitativamente entre todos los partidos políticos con base en su propia presencia entre el electorado. Crear organismos electorales ciudadanizados, como lo fue el Instituto Federal Electoral, IFE, que próximamente se transformaría en el Instituto Nacional Electoral, INE. Darle confiabilidad de los instrumentos de comicios, padrón electoral, listas, actas, urnas, información, credencial de elector infalsificable, mecanismos de impugnación, etc. Y tener una dinámica La creíble de transición a los la procesos democracia es electorales. más amplia y profunda que la alternancia de la política, por lo que no se limita únicamente a un resultado electoral que genera un cambio de gobierno o que un partido sustituya a otro en el poder.
Es innegable que los asuntos electorales son el punto de partida de la transición a la democracia, aunque la democracia va más allá de las cuestiones electorales. El ejercicio de elecciones libres y transparentes facilita que los valores en torno a la libertad del ser humano prosperen y a la vez permitan su desarrollo integral. En el plano político, los procesos electorales democráticos otorgan la legitimidad necesaria para que los gobernantes se desempeñen con aceptación de la ciudadanía. Esto se logra de mejor manera cuando en las elecciones pueden participar todos los partidos políticos que tienen representatividad e influencia en la ciudadanía, cuando hay una competencia equitativa entre los contendientes y cuando se respeta el resultado. De acuerdo con Enrique Suárez Íñiguez, la democracia está compuesta de tres fases claramente distinguibles. 1. Las condiciones que deben existir para que pueda desarrollarse el proceso electoral de manera limpia y confiable. 2. La realización de las elecciones propiamente dichas, acompañadas de un voto libre, secreto, universal, creíble y legítimo. 3. La manera en que funciona después de las elecciones. El gobierno democrático propiamente dicho, ya que hay gobiernos elegidos democráticamente, pero que no Gobernar gobiernan democráticamente no tiene que ver con quién tiene el poder, sino quién beneficia el poder. Gobernar democráticamente es entonces gobernar en beneficio del pueblo. Si se toma en cuenta que la raíz etimológica de democracia viene de demos pueblo y de gracia poder, entonces el demos debe estar por encima del gracia o si se prefiere la gracia debe estar por encima del poder. La democracia no resuelve los problemas, sino que mediante las elecciones como parte integrante de la democracia, se elige a quienes lo deben resolver. Trata no solo de cómo se elige un gobierno, sino de cómo se gobierna y sobre todo para quién se gobierna. La democracia solo puede florecer dentro de un Estado de Derecho y defiende la igualdad de oportunidades. Implica alternancia en el poder, promoción pacífica de los gobernantes, prohibición del mandato imperativo, transparencia en el ejercicio del poder, descentralización, pluralismo razonable, amplia tolerancia, debate público frecuente y canales de expresión de la voluntad general, además de elecciones, como el referéndum y el plebiscito. Una de las características principales de la democracia es permitir reformas, como las políticas y electorales, sin violencia y por consiguiente podemos remover pacíficamente a los gobernantes cuando no cumplan bien con su función. Esto último se hace mediante las elecciones. Si un gobierno no resulta bueno, los ciudadanos lo deben castigar eligiendo otra opción política, es decir, otro partido, en las siguientes elecciones, por lo que la alternancia en el poder es condición para En el caso de México, entre 1929 y 1977, desde la creación del PNR y su transformación posterior en PRM en 1978 y luego en PRI en 1946 y hasta 1977, año de la promulgación de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales y de la puesta en práctica de la reforma política más importante que se haya implementado en el país. El sistema político mexicano se definió como de partido hegemónico con su figura central, el PRI, el cual ejercía tanto el gobierno federal como la mayor parte de los estatales y los municipales, así como amplias mayorías tanto en la Cámara de Diputados Federal y el Senado, como en los congresos estatales, sin que hubiera alternancia política en el ámbito federal ni se cumplieran las condiciones descritas anteriormente. Cabe recordar que en la década de 1960 se caracterizó por el surgimiento de movimientos sociales de carácter urbano que cuestionaron la eficacia del sistema político mexicano. El movimiento estudiantil popular de 1968 fue uno de ellos, y con este se generalizó la crítica al autoritarismo del sistema político mexicano, ya que sus demandas hicieron evidentemente la falta de democracia y la necesidad de realizar cambios sufrió una grave herida a consecuencia de la forma en que se realizaron y se calificaron las elecciones presidenciales de 2006. Tuvo una regresión y dio una vuelta en U, porque sobrevivieron piezas fundamentales de un autoritarismo que se moderniza. La democracia solo funciona para beneficio de unos cuantos, por lo que aún con los avances obtenidos hay una transición estancada y esta democracia hasta ahora fallida, por lo que la democracia mexicana sigue siendo imperfecta y todavía está en construcción. La democracia mexicana podría estar sometida a menores presiones y sobre todo podría producir mejores resultados. Si los actores políticos se pusieran de acuerdo en un conjunto de reformas que les permitiera hacer su trabajo de manera más eficiente y expedita, por lo menos en las últimas 3 décadas ha sido mucho más de lo que se ha escrito y ha discutido sobre la transición a la democracia,
sobre todo en la coyuntura y la alternancia política. Lo que hace falta ahora es pasar de la etapa reflexiva a la etapa de presentación de propuestas legislativas que generen un nuevo marco legal